¿Qué tal, concejales? Muy buenos días. Los agarramos mateando por lo que veo. Sí, acá mateando y laburando. Que ahora tenemos que presentar proyectos para la sesión de la semana que viene. No sé quién me puede responder la siguiente pregunta, pero ¿qué pasó anoche? Movimiento de cámaras, micrófono, ¿alguien puede explicar qué pasó? Bueno, ayer, después de haber presentado el proyecto que muchos influencers se deben acordar, y que hemos hablado también Rolly con vos acá, la posibilidad de transmitir en vivo las sesiones, pero desde el seno del consejo, como fue rechazado, reprobado, te voy a decir como si no tuvieran que aprobar, rechazado el proyecto, con acompañamiento también de la concejala Elena Ruarte, decidimos contratar un servicio que se nos presentó un arancel de 70.000 pesos por sesión, no los 600.000 pesos que nos había dicho el concejal Lustaló, y decidimos contratarlo y abonarlo desde los recursos personales de cada uno de nosotros y poder generar esta prestación de servicio que nos parece sumamente importante, un poco a colación de lo que viene el proyecto nuestro, de generar la apertura de los gobiernos, de trabajar sobre la transparencia. Siempre lo decíamos, muchas veces los influencers desconocen cuál es la labor que se hace en su Consejo Deliberante, y como el Consejo Deliberante es la representación del pueblo de Dianfunes, si este Consejo Deliberante trabaja de una manera diferencial de lo que realmente la realidad y los vecinos de Dianfunes necesitan, bueno, eso queda a la evidencia, y necesitamos que los ciudadanos controlen cuál es la labor que hacen estos concejales. Y realmente tratan temas que tienen que ver con la realidad, con los problemas de Dianfunes, cuál es el debate, que el debate enriquece muchísimo, cuáles son los posicionamientos de cada uno de los bloques y de cada uno de los concejales. Así que bueno, ayer fue nuestra primera sesión de transmisión en vivo, si bien ya se ha transmitido en vivo muchas sesiones, pero esta con una manera un poco más oficial, sin ser oficial, pero digo, con la posibilidad de poder transmitir desde el inicio hasta el final, con la locución de cada uno de los concejales. Concejal Ramírez, usted presentó en realidad el bloque, pero usted fue el que defendió el proyecto de la Escuela de Emprendedores. ¿Qué pasó con esto? Bueno, la Escuela de Emprendedores es un proyecto que se presenta debido a todo un trabajo que hemos realizado con un equipo de trabajo, valga la redundancia, durante la campaña, porque justamente el sector emprendedor es como la base o el inicio del desarrollo productivo. Nosotros entendemos que en Dianfunes hay muchísimos emprendedores y que el 95% de los proyectos o de los emprendimientos termina cayendo o sosteniéndose con mucho esfuerzo y no logra transformarse en una empresa a generar. Siempre son mucho más orientados al autosustento que a la generación de empleo genuino. Por lo tanto, el proyecto viene de una serie de proyectos que vamos a seguir presentando para fortalecer el desarrollo de los emprendedores como una política pública. La intención era la escuela, que haya una escuela de emprendedores donde no solo se le enseñe el oficio, porque en verdad el oficio el emprendedor ya lo conoce. O sea, hay personas que hacen plantas, o que hacen macetas, o que hacen cajas, o que hacen regalos, o que hacen lencería. Digo, la mano de obra o el expertise sobre el tema lo tienen, lo que les falta es todo el resto, todo el acompañamiento en la creación del plan de negocio, en el manejo de los fondos, en las inscripciones en los establecimientos como AFIP o ARCA, mejor dicho. Creo que es armar todo ese proyecto completo y poderlo llevar adelante para que cada vez haya menor cantidad de deserción en los emprendedores y que realmente sea una felicidad y no una frustración poder ser emprendedor en Dianfunes. Bueno, se presentó el proyecto, se trabajó en labor parlamentaria, donde todos estuvimos de acuerdo, donde parecía una excelente idea, y resulta que cuando venimos al consejo, como miembro informante, justamente hago leer de nuevo el proyecto para que se entienda, damos nuestros argumentos de esta idea de política pública y no de taller, ¿no? Y bueno, y de la oposición, sin comenzar a tratar el proyecto ni nada, leyendo el concejal Sanuy, leyendo lo que le había escrito, palabras de él,
con el subsecretario de Desarrollo Productivo, de lo que se venía haciendo, termina de leer confundiendo términos totalmente, confunde una escuela con un taller, confunde una participación de networking o red de contactos con un encuentro de emprendedores. O sea, parece como que lo que están haciendo es suficiente y evidentemente no es suficiente, porque después también en la sesión, en un comentario que hizo Adriana, uno habla con los emprendedores y dice, y acá la estamos puchereando. En vez de tener un emprendimiento con fuerza, con ganas, con perspectiva. Pero bueno, se le explicó al concejal Zanubbi particularmente, que él fue el que esgrimió todos los argumentos, se le trató de preguntar en varias ocasiones por qué iban a seguir rechazando el proyecto sin esgrimir palabras. Y esto nos habla de dos cosas. Primero, de la obsecuencia de los concejales del oficialismo al poder. O sea, obsecuencia, cuando hablamos de obsecuencia, es decir, hacerle caso a lo que me dicen sin poner, la función de concejal por el cual están cobrando 1.800.000 pesos. Entonces decir, trabajarlo al proyecto, llevarlo a comisión, mejorarlo, ver, y si después no resulta ser un proyecto que mejore las oportunidades de los emprendedores, bueno, perfecto, saldrá un despacho en disidencia, pero ni siquiera lo quisieron trabajar, sin dar argumento, vergonzoso, poco ético, poco profesional. Sinceramente, yo sentado del otro lado se me caería la cara de vergüenza salir a la calle y pararme al lado de un emprendedor y decirle, ¿saben qué? Me mandaron a decir que levante la mano reprobando el proyecto. No sé ni cuál era la intención del proyecto, porque realmente no deben saber cuál era la intención del proyecto. Lamentable la situación de ayer de los concejales del oficialismo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando porque creemos que el desarrollo productivo tiene que ser acompañar a los emprendedores, generar mesas de enlace, traer capacitaciones, por ejemplo, como referenciaba Tania en la sesión de E+E, que es Emprendedores más Empresa, o Empresa más Emprendedores. Digo, trabajar con personas que nos pueden ayudar a llevar a un nivel mucho mayor estos emprendimientos y transformarlos en una empresa. A ver, de la experiencia personal, yo estoy convencido que se puede. ¿Qué nos falta? Herramientas y políticas públicas. Cuando hablo de políticas públicas, es un Estado presente que nos acompañe, que nos ayude y que no sea el primero que nos pone palo en la rueda. Porque cuando lo primero que hace un emprendedor es tratar de dar un pasito y poner un local, en vez de ir a asistirlo con las necesidades que tiene el local, como un plan de evacuación, como elementos para la seguridad de incendios y demás, de higiene y seguridad, en vez de ir a ayudarlo con eso, van y se lo exigen. No tiene, si no lo tiene en un mes lo clausuro. Entonces, el primero que da un paso, lo primero que se encuentra son con problemas y más problemas y más problemas y más problemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejarlo adentro de la casa en forma informal y tratando de mantenerlo ahí quietito, sin que se mueva, y cada tanto que nos venga a pedir una ayuda, como lo hemos visto en los boletines oficiales, 150.000 pesos para este emprendedor, 100.000 pesos para este emprendedor. Pero lo único que hacemos eso es mantenerlo ahí chato, que no crezca, que no pueda pensar por sí mismo y que nos necesite. Eso no es desarrollo productivo, eso no es el desarrollo de Anfune y eso no es para donde tenemos que ir. Así que lamentable lo que pasó ayer en el Consejo. Debido a esto, concejal Kisakevich, ¿se va a pedir una audiencia con el encargado del área de desarrollo productivo? La verdad que podríamos hacerlo, buena sugerencia tuya, Rolly. Lo que pasa es que cuando un proyecto se rechaza en el seno del Consejo no se puede tratar en todo el año. Por eso es importante a veces cuando nosotros generamos la instancia de trabajarlo en comisión, para que lo podamos debatir con los tiempos que establece el Consejo Liberante. Digo, esto en términos institucionales y legales son taxativos. Si el proyecto se rechaza, no se puede volver a tratar en el año. Entonces, nosotros que este año vayamos a presentarnos y a hablar con el secretario de Desarrollo Productivo, que vamos a tomar la iniciativa, que puede ser un poco para ver si nos escucha, pero como bien decía Rodrigo, este proyecto iba mucho más de hablar con un funcionario que sea una idea de un funcionario.
era convertir en una política pública, pero además que bien Funes empecemos a darle la importancia y empezar a hablar de la producción y el desarrollo, porque a veces nos quedamos simplemente en una cuestión de emprendedores, de escuelas de oficio o de talleres de artesanos, cuando el exponencial que tienen nuestros emprendedores, que como decía Rodrigo, estas habilidades que tienen desde la artesanía para poder hacer con las manos, o aquellos que tienen una idea y muchas veces la ejecutan en un seno muy íntimo porque lo hacen a través muy rudimentario, quiero decir. Entonces, empezar a cambiar esa visión. Y te voy a contar una intimidación que escribió un vecino, que lo iba a hablar hoy con Rodrigo, me decía: Tania, vos no sabés que Villacarga, que llegó a Copacabana, le permitió a muchos artesanos de Copacabana vender a lo largo y lo ancho de la Argentina. Dice, y eso además fue acompañado donde muchas veces se trabajaron en esta mirada de emprendedores, de que dejen de ser simples artesanos y empiecen a convertirse en pequeños emprendedores donde puedan generar su autoempleo y tengan una visión de futuro de crecimiento. Y digo esto porque antes en Copacabana se cambiaba un cesto de palma caranday por 1 kilo de carne. Hoy estos mismos artesanos, con una mirada más amplia y con un acompañamiento de lo que es la visión emprendedora, porque también se conectaron con muchas instituciones no gubernamentales que permitieron oxigenar y tener una formación y una previsibilidad de eso, con Villacarga hoy distribuyen a lo largo y ancho del país. Y venden a través de las redes sociales, publican, se agrupan y empiezan a tener esto que decíamos nosotros, la vinculación. Estamos hablando de un lugar como Copacabana. Seguramente falta mucho para potenciar ahí. Pero digo, si nosotros en una ciudad como Funes instalamos ese gen y empezamos a hablar de emprendedurismo como la posibilidad de desarrollo, y no desde un lugar simple, digo, de talleres de artesanos, porque lo decía la misma concejal Ruarte, y le quiero tomar las palabras como recién lo decía Rodrigo, venimos a pucherear. Yo creo que los emprendedores que generan una capacidad para poder desarrollar, ya sea un producto manufacturado, ya sea algún producto con algún proceso de alguna industrialización más simple, y que piensan, muchas veces el obstáculo más grande que tienen es pensarlo como un negocio, es pensarlo en cómo hago para que esto crezca. Y esto también en las habilidades, por eso nosotros decimos, che, lo pasemos comisión porque no entendieron el proyecto. Hablaron como si fuera una escuela de oficio. No es una escuela de oficio. Acá este proyecto no intenta enseñar a hacer durlock o conservas o peluquería, sino a dotarlos en habilidades que permitan a ellos asumir riesgo, que sepan hasta dónde pueden solicitar un crédito, cómo endeudarse, cómo hacer un plan de negocio, conocer también cuáles son estas otras instituciones, como decía Rodrigo, Fundación Emael, Fundación Mediterránea y distintas fundaciones que acompañan el proceso de los emprendedores. Pues nosotros lo que tenemos que encender la llama del espíritu emprendedor, que los emprendedores de Anfunes vean que tienen una posibilidad de expansión enorme. Y si nosotros tenemos una escuela donde la cabeza sea formada para el crecimiento, para que cada uno vaya creciendo y sea más independiente, vamos a lograr que Anfunes salga adelante. Lo que pasa es que después terminamos. O no lee los proyectos, como dice Rodrigo, cuando los fundamentan, no los fundamentan como corresponde, no lee los proyectos, evidentemente, como no los entienden, o tercero, quieren dejar a Anfunes en una sumisión absoluta porque de esa manera siguen gobernando los que están gobernando. Nosotros vamos a ir por este eslogan que ellos eligieron, que siga creciendo. Nosotros queremos que Anfunes crezca. Y para eso, desde nuestro bloque Somos Anfunes, lo hemos planteado cuando estamos en campaña. Digo, esto no es hoy, ha sido nuestro eje de campaña. 2 pilares fundamentales. Uno, trabajar en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado, un gobierno abierto, y lo otro es el desarrollo productivo. Potenciar y expandir a Anfunes. Y con una escuela de emprendedores incluye, es el proyecto inicial dentro de un plan integral que tenemos pensado para empezar a poner en valor el desarrollo productivo de Anfunes. Que no quede en cuestiones meras, simplemente casuales que se hacen, sino que sean concadenadas un montón de acciones, como dijo Rodrigo, una política pública, y que quede para este gobierno y para los que vengan. Y que cuando se hable de Anfunes, se hable de la cuna de emprendedores, se hable de la escuela de emprendedores, y que sea la primera del norte cordobés, y que sea la primera de la provincia de Córdoba, que pone el eje en los emprendedores como el desarrollo y el futuro de Anfunes. Algo que me llamó la atención es que a la hora de rechazar el proyecto, los argumentos dados por uno de los concejales oficialistas no fueron argumentos esgrimidos de forma natural, como en cualquier conversación o cualquier debate político.
el hombre estaba leyendo y esto, según tengo entendido, no está permitido dentro del reglamento. Sí, cuando uno, a ver, creo que esto da muestras del trabajo de cada uno de los concejales y que creo que es un poco mejorar la institucionalidad, mejorar el profesionalismo de cada uno de los funcionarios en todo el seno del gobierno, ¿no? O sea, de los concejales, de los funcionarios, de los tribunos de cuenta, va a hacer que las políticas que se tomen sean mejores y que obviamente la política lleve a Dean Funes a otro lugar. Cuando vos tenés un concejal que su idea la tiene que leer, su idea entre comillas digo, o sea, la tiene que leer y luego se lo ha invitado a argumentar su voto a los 5 concejales y ninguno de los 5 ha podido argumentar su voto, entonces estamos hablando de la calidad de profesionalismo de cada uno de los concejales o simplemente, ya sea, si siguen una orden, mal por la institucionalidad. Si le dijeron desde el DEM, ustedes tienen que votar de esta manera y vayan y digan esto, que es lo que aparenta ser, no digo que sea, digo lo que aparenta ser, hablamos de la pérdida de la institucionalidad, la pérdida de la representación como concejal a los ciudadanos, siendo obsecuente. Si realmente preparó él el discurso y no lo supo decir, evidentemente entonces no estaba tan convencido de lo que estaba diciendo. Y a su vez lo podría haber salido a defender en todas las instancias que los 3 le dimos para que siga hablando. Y creo que después, si nosotros vamos a votar como queremos, tomamos la decisión y no lo vamos a debatir en el seno del Consejo porque es una idea del bloque, le hace malísimo a la política. O sea, por el camino que lo veamos, lo que pasó ayer en el Consejo es un atentado contra la institucionalidad, una falta de respeto a los ciudadanos de Dean Funes porque no tienen representación en el Consejo en la mayoría. Y si es una obsecuencia al gobierno, evidentemente el gobierno tiene una mirada muy corta, creyendo que lo que ellos hacen es lo mejor, y por otro lado acomodar las acciones a lo que el subsecretario de Desarrollo Productivo cree que es lo mejor para Dean Funes. No hay nada para mejorar. ¿Cuánta experiencia tiene en esto? ¿Cuántos años lleva? ¿Cómo puede demostrar todo lo que ha hecho dentro de los emprendedores o con los emprendedores, con datos claves para decir esto es lo mejor que puede haber? Si después uno va a las ferias o va al paseo de los artesanos y tenemos esta respuesta de los emprendedores, le venimos a pucherear. Entonces, evidentemente, cualquier punto de la mirada que vayamos a tomar es muy, muy perjudicial para la institucionalidad y para los ciudadanos de Dean Funes. Algo que me llama la atención y está ocurriendo, a mi criterio y me hago cargo de esto, lamentablemente muy seguido. Concejal Kisakevich, una vez al mes a usted la están llamando moción de orden o censurándole la palabra. Debe ser, no les gusta que hable. No me van a callar. Justo a mí no me van a callar. No, me parece que cuando dejamos en evidencia, y creo que ahora con esto de la transmisión en vivo, yo creo que van a quedar un poco más expuestos, cuando uno les plantea ciertas cuestiones de incoherencia, y yo los llamo hipócritas, porque a veces caen en esa acción, les molesta, entonces buscan la moción de orden, no porque usted no habla de tal cosa, y después cuando los otros cometen irregularidades con respecto al reglamento, porque hay algo que nosotros siempre defendemos con Rodrigo, que es la institucionalidad, pero el Consejo Liberante, el órgano, es principalmente la deliberación. Por eso, cuando lo escuchamos al concejal Zanui, que en vez de hablarle, y eso está prohibido por reglamento, lo dejamos porque nos parece que no atenta contra el principio del Consejo, más allá que después él tendrá que decir por qué ley no tiene capacidad para debate. Pero cuando nos intentan censurar, a mí es como que a veces cuando toco temas que les molesto, cuando digo verdades bastante fuertes, de alguna manera tratan de hacerme una moción de orden, pero nunca la logran reglamentar bajo qué sería la moción de orden, sino es una moción de orden que se calle Tania, básicamente. Pero bueno, igual seguimos, planteamos. Yo creo que ayer fue un tema importante cuando ellos presentaron la ficha limpia, que a mí me agarró, de hecho, desde la impotencia muchas veces que a uno le genera,
porque recordamos que el año pasado, cuando ellos presentan el recurso extraordinario declarando la inconstitucionalidad de la Carta Orgánica, en el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, uno de los artículos que declaran inconstitucional es el artículo que establece que los funcionarios, que no podrán ser funcionarios personas que tengan condenas firmes en delitos vinculados a la defraudación pública, a la violencia de género o delitos contra la sexualidad. Entonces, cuando eso estaba tipificado en esa ordenanza, en la Carta Orgánica, ellos declaran la inconstitucionalidad de ese artículo, y cuando fundamentan la inconstitucionalidad de ese artículo citan a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo de que somos todos iguales ante la ley y que el derecho de participación y el derecho a la no discriminación no debe cegar la participación, y después invocan el arrepentimiento. Digo, una cosa que nosotros no la entendíamos, y quiero contextualizar, porque cuando tratábamos este recurso en el Consejo, que nosotros votamos en contra, que nos parecía que no tenía el fin de declarar inconstitucional, sino de frenar la posibilidad de una transparencia y de una democracia un poco más concreta para nuestro día en Funes. Paralelamente se estaba tratando en el Congreso de la Nación ficha limpia. Y yo me acuerdo que en una de mis locuciones les digo, pero ustedes no saben que en el Congreso de la Nación se está tratando ficha limpia y vienen acá a presentar un recurso extraordinario diciendo de que las personas que tienen delito contra la administración o contra la violencia de género, delitos sexuales, que no puedan acceder a cargos públicos es inconstitucional. Digo, evidentemente. Entonces ayer cuando los escucho, digo, se los voy a decir en cara, que yo no soy hipócrita. Porque cuando tengo que escuchar al concejal Lustalo decir no, porque no queremos que haya delincuentes en la política, digo, pero no es lo mismo que presentaron el año pasado. ¿No? Yo creo que las personas podemos cambiar de opinión. Yo en eso le voy a dar el pie adelante. Ahora, lo que no creo es que haya un cambio tan polarizado. O sea, cuando me conviene a mí, la ficha limpia no existe. Ahora, cuando quiero demagogia, porque eso es demagogia, básicamente, lo que hicieron ayer es un acto de demagogia, porque después en lo concreto, cuando la Carta Orgánica lo establece, la declararon inconstitucional. Entonces yo no entiendo quiénes son. ¿Son los que declararon inconstitucional la Carta Orgánica porque había un artículo que prohibía que los funcionarios con delitos y condenas sean funcionarios, o son los de ayer que intentaron entre gallo y medianoche presentar una adhesión a la ficha limpia? Yo entiendo que como no tienen ideas, no tienen proyecto, y vieron que en el orden del día lo único que estaban en el proyecto de Somos Bien Funes, y que sabía que sobre tabla habían presentado proyectos del bloque Juntos por el Cambio y Somos Bien Funes, que dijeron, che, presentemos un proyecto porque si no quedamos evidenciados, y agarraron el primero que encontraron. Me parece que hasta esas formas de trabajar en este consejo que son totalmente irresponsables y que no condicen con la seriedad que tienen. Pero digo, esto lo voy a manifestar, porque ahí es donde me pidieron una moción de orden. Cuando les cantamos las 40 verdades, las caras de ellos se sorprendieron porque ni siquiera se acordaban de eso y pensaron que nosotros nos olvidamos. Digo, estamos acá en una función de laburo, leemos, estudiamos y venimos con un hilo conductor y siempre buscando la coherencia. Y en esto, perdón, pero digo, no quiero usar justamente la muerte del Papa Francisco como para hacer política ni decir nada en beneficio de él, pero me parece que hoy las palabras del Papa Francisco vienen a colación de que la política tiene que buscar la coherencia y siempre pensar en el bien común. Y justamente lo que encontramos acá es que no hay coherencia y tampoco se piensa en el bien común. Concejal Ramírez, los proyectos que ustedes presentan desde su bloque, y se lo pregunto a usted puntualmente por ser presidente de bloque, ¿presentan sobre tabla algún proyecto o algún pedido de informe? ¿Se rechaza o es mandado a comisión? Pero lo que presenta el oficialismo es aprobado. A ver, hay un manejo sobre los proyectos presentados sobre tabla totalmente aleatorio respecto en verdad ni siquiera es aleatorio. Si lo presentamos nosotros, lo pasan a comisión, lo rechazan, y si lo presentan ellos y tienen lo que nosotros vamos intuyendo que son bajadas de línea. O sea, ya creemos que ni siquiera son proyectos propios. Por ejemplo, el proyecto cuando se trabajó los salarios, ¿no es cierto?, los aumentos anual
lo presentaron sobre tabla y lo aprobaron sin dar muchos argumentos, ¿no? Sin llevarlo a comisión, sin nada. Lo presentaron ellos. Ahora, sabemos bien que eso es un proyecto del DEN, ¿no? Porque un proyecto que viene de arriba y le dicen, ustedes muchachos tienen que ir a hacer esto, van, lo hacen, levantan la mano, son obsecuentes. Cuando nosotros presentamos un proyecto sobre tabla, ellos van y hacen un análisis rápido y dicen, a este no se lo vamos a aprobar, o a este se lo pasan a la comisión y después vemos. Y también vienen acá, porque si no, a ver, cuando uno defiende un proyecto, como lo hacemos nosotros, y podemos sentar horas a discutir un proyecto porque estamos convencidos del mismo, podemos esgrimir muchísimos argumentos, trabajarlos en el seno del Consejo, y en el caso de no llegar o quedar dudas o demás, poder trabajarlo en una comisión. Nosotros lo que presentamos son proyectos de pedido de comunicación, que es una de las herramientas que tenemos los concejales para hacernos de información, para generar proyectos que sean certeros, que sean acorde a la realidad que está viviendo ese tema. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto sobre el estado y situación de los remises y los taxis de Anfunes. Donde, ¿qué queremos saber? Queremos saber cómo están, cuántos hay, en qué estado están, cuántos se dan de altas, cuántos se dan de baja, cuál es el control que se hacen, cuál es el mecanismo de verificación. Porque a su vez también el año pasado vino un grupo de taxistas y remiseros a presentar una nota en el Consejo que se le canjonearon. Por lo tanto, hablaron con nosotros y nosotros, a ver, somos la voz del pueblo. Ahora, no vamos a presentar el proyecto como viene, vamos a informarnos. Por lo tanto, son herramientas de un proyecto que estamos trabajando para luego llevarlo al seno del Consejo y trabajarlo en comisión. Ahora, la única herramienta que tenemos para hacernos de los datos, ya que no tenemos acceso a la información oficial en forma directa, tenemos que a través del pedido de informe. Y lo primero que hacen es dilatarlo en el tiempo. No, lo vamos a tratar la semana que viene, la otra no puede venir el funcionario, no lo contestaron, y va. Entonces, este proyecto, que ni siquiera todavía es proyecto, simplemente es un pedido de información para poder generar un proyecto, y seguramente lo vamos a tener en junio, julio de este año, si es que lo podemos llegar a tener esos datos. Para recién presentar el proyecto, y luego de presentar el proyecto, lo vamos a pasar a comisión para trabajarlo, y otra vez lo mismo. Sigue. Creo que ese es el modo operandi que tienen. No dejar que los proyectos prosperen, no darnos información y a su vez meter palos en la rueda. Pero se creen que nos meten palos en la rueda a nosotros y en verdad lo que están haciendo es meterle palos en la rueda a los de Anfunes. Así que bueno, seguimos lo mismo. Rolly, te vamos a ir dejando porque tenemos 20 minutos para presentar un proyecto que te lo vamos a tirar como primicia. El proyecto es el banco de herramientas que viene un poco a colación para seguir fomentando lo que es el espíritu emprendedor de Anfunes, y tenemos hasta las 12 para presentarlo. Perfecto. Me despido con una pregunta para ti, concejal, que sinceramente es sarcástica y no creo que me la respondas, pero anoche te saludaron por la cercanía de tu cumpleaños, que fue los otros días. Tomando en cuenta que estamos ya saliendo de lo que son las fiestas pascuales, ¿cuántos Judas Iscariotes te saludaron con un beso? Ay, no, yo ahora que estamos un poco sacando adelante el legado del Papa Francisco, digo, yo no sé quién para juzgar, y la verdad que tomó el gran gesto que tuvieron mis compañeros, porque si hay algo que hemos dejado en claro desde el día 1, es que este consejo deliberante es un lugar donde nosotros debatimos de la función pública, de la función política, pero nos respetamos como personas. Nosotros de acá nos llevamos nuestras cuestiones, nuestras diferencias en cuanto a la percepción de la política, no las llevamos a los senos personales, así que no pienso igual que vos. Yo le agradezco de corazón porque también nosotros compartimos otra cosa, a veces por supuesto terminamos reuniones muy intensas y después nos despedimos, o a veces cuando se pasan de rosca, que pasó el otro día con el concejal Lustaló, que se pasó de rosca conmigo, después tuvo la grandeza, la humildad y la gentileza de pedir disculpas, y por supuesto que se la acepté porque creo que es eso, ¿no? Aprender también de las diferencias, porque la política es la búsqueda del consenso.
Aunque a veces nos cuesta buscar el consenso, nosotros trabajamos en eso y nos respetamos como seres humanos. Buena cintura política, concejal. Muchas gracias. Chao, chao.